La venganza silenciosa. El secreto de Madrid. Advertencia de traición y escándalo. Has pasado 8 años planeando la venganza perfecta contra el hombre que te destrozó y te echó de su vida. Ahora regresas para hundir su imperio, solo para descubrir que él es el padre de tu hijo, y que su traición fue solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. ¿Seguirías con la venganza o buscarías la verdad? Bienvenidos al drama que sacudirá los cimientos de Madrid. Antes de que Valeria Hidalgo ponga en marcha su plan, por favor, suscríbete ahora mismo a este canal y dale me gusta para no perderte ni un segundo de la intriga. Comencemos. Valeria Hidalgo observó el reluciente rascacielos que contenía la sede de Torres Corp, el corazón financiero de un Madrid vibrante y ambicioso. Sintió un latido frenético en el pecho, un tamborileo que solo ella podía escuchar. Habían pasado 8 años, 8 largos y duros años desde la última vez que había caminado por este distrito. 8 años desde que había jurado que regresaría. Se alisó la solapa de su inmaculado traje de sastre azul marino, un uniforme de guerra confeccionado a medida, y echó un vistazo a su reflejo en su espejo compacto. A sus 30 años, apenas reconocía a la persona que se había forjado. La ingenua estudiante de arte de 22, con los dedos eternamente manchados de pintura y el corazón abierto, había desaparecido. En su lugar había una mujer con ojos penetrantes, calculadores y una sonrisa controlada que parecía estar siempre un paso fuera de su alcance, como una promesa no cumplida, una armadura impenetrable. «Mamá, ¿vamos con retraso?» La voz a su lado la arrancó del pasado. Álvaro, su hijo de 7 años, la miraba con esos impresionantes ojos azules que eran, dolorosamente, el reflejo exacto de los de su padre. «Absolutamente no, cariño. Somos perfectamente puntuales», respondió Valeria, acariciando suavemente los mechones rubios ceniza de Álvaro. «¿Recuerdas lo que hablamos? Esta reunión es de suma importancia para el nuevo puesto de mamá. En Torres Corp», articuló Álvaro, con una curiosidad infantil pero aguda. «¿Tú trabajabas aquí antes de que yo naciera?» «En efecto, trabajé», contestó Valeria, sintiendo cómo se le anudaba la garganta. Lo que no le había dicho era que Torres Corp era propiedad de su padre, un hombre que no tenía la menor idea de la existencia de Álvaro, el hijo que ella había guardado como su secreto más preciado, y ahora, como su arma más poderosa. «¿Estás preparado?» Álvaro asintió, y Valeria le tomó la mano mientras cruzaban las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo era una réplica perfecta de sus recuerdos, una mezcla impactante de vidrio y acero que destilaba una elegancia fría y desafiante. Una oleada de memorias la inundó, implacable. La primera vez que cruzó esas puertas fue como consultora de arte. La última, como la esposa rechazada del CEO. Fue allí donde conoció a Diego Torres, el CEO de 31 años, que había heredado el imperio de su padre. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» La voz profesional de la recepcionista la sacó bruscamente de su introspección. «Buenos días, soy Valeria Hidalgo. Tengo una reunión programada con el señor Rojas a las 10 en punto». Los dedos de la recepcionista se deslizaron con fluidez sobre su teclado de diseño minimalista. «En efecto, señor Hidalgo, el señor Rojas espera su llegada. Piso 42. Valeria asintió levemente. «Muchas gracias». Mientras ascendían en el ascensor panorámico, Álvaro presionó su rostro contra el vidrio, maravillado al ver cómo la icónica Puerta de Alcalá y el Parque del Retiro se empequeñecían bajo ellos. Valeria cerró los ojos, permitiéndose un último y fugaz viaje mental a la primera vez que vio a Diego.
Fue en una exclusiva subasta de arte en el barrio de Salamanca. Ella estaba allí para pujar por una pieza para un cliente cuando lo vio al otro lado de la sala. Alto, impecablemente vestido, emanando una presencia que acaparaba la atención sin esfuerzo. Después de que él superara la puja de su cliente por un Rothko, ella se acercó, resuelta a negociar. 60 millones por un Rothko, le declaró, bloqueando sutilmente su camino de salida. Ha pagado por lo menos 15 millones de euros más de lo necesario, señor. Él la miró con esos ojos azules tan intensos, primero con sorpresa y luego con una diversión controlada. Usted es sin duda Valeria Hidalgo, asesora de la Galería Matías. Yo soy Diego Torres. Lejana. Le extendió la mano, y cuando ella la estrechó, sintió una descarga innegable. Pagaría el doble por la pieza perfecta, le había dicho con una sonrisa. 3 semanas después, la contrató para curar la colección de Torres Corp. 6 meses después, estaban inmersos en una relación apasionada. 1 año después, se casaron en una ceremonia tan grandiosa que capturó la atención de la prensa social de toda España. El ascensor emitió un suave tintineo, devolviendo a Valeria a la cruda realidad. Al salir al piso ejecutivo, un oasis de silencio y poder, Valeria se preparó para el enfrentamiento. Habían pasado 8 años desde la última vez que vio a Diego. No desde aquella noche lluviosa en la que todo se había derrumbado por una acusación infame. Señorita Hidalgo, un hombre de mediana edad, Emilio Rojas, el jefe de adquisiciones, caminó hacia ellos con una sonrisa cordial y la mano extendida. Agradezco mucho que haya venido hoy. Agradezco la oportunidad, señor Rojas, dijo Valeria, estrechando su mano con firmeza. Este es mi hijo Álvaro. Es un placer, jovencito, comentó Emilio, estrechando la mano de Álvaro con una formalidad exagerada que hizo sonreír al niño. He hecho arreglos para que Álvaro se quede en nuestra sala de estar. Lucía, de Recursos Humanos, lo acompañará. Tenemos libros, una tableta cargada de juegos y muchísimos aperitivos. Valeria dudó, aunque la amabilidad la sorprendió. Es muy considerado, pero no pasa nada, mamá, la tranquilizó Álvaro. Traje mi libro sobre las maravillas del espacio. Iré en un momento. Valeria se agachó para mirarle a los ojos. No tardaré mucho. Sé amable con Lucía, ¿de acuerdo? Álvaro asintió, y Valeria observó cómo una mujer cálida y sonriente lo guiaba hacia una acogedora zona de asientos visible a través de un panel de vidrio. Su hijo parece estar muy bien educado, comentó Emilio, mientras se dirigían a la sala de conferencias. Lo está, respondió Valeria. Hemos estado solo nosotros dos por bastante tiempo. Criar un hijo sola tiene sus desafíos. Mi hermana está haciendo malabares con gemelos. No sé cómo lo consigue, dijo Emilio con tono de empatía forzada. Valeria simplemente afirmó que uno hace lo que sea necesario por sus hijos. Al llegar a la sala de conferencias, Emilio le abrió la puerta con un gesto de cortesía. Valeria inhaló profundamente y cruzó el umbral. 5 ejecutivos estaban reunidos alrededor de la larga mesa de caoba, pero su mirada se dirigió instantáneamente al hombre sentado a la cabecera. Diego Torres parecía más maduro, con algunas hebras plateadas ya asomando en sus sienes, un detalle que, si cabe, lo hacía más atractivo. Seguía irradiando esa fuerza tranquila, ese poder sutil que no necesitaba gritar para ser escuchado. Por un instante, sus miradas se encontraron, y en los ojos de él no había ni un solo destello de recuerdo, solo una cortés curiosidad. Luego, la expresión de Diego cambió gradualmente, pasando de la cortesía al puro asombro. «Ella es Valeria Hidalgo», dijo Emilio, «la consultora de marketing que le mencioné. Sus resultados con la campaña de Jensen Corbin han sido realmente excepcionales». «¿De qué va todo esto?»,
La voz de Diego cortó el silencio, precisa y afilada. ¿A qué clase de juego estás jugando, Emilio? Emilio lo miró, desconcertado. Lo siento, señor, no entiendo lo que quiere decir. Está bien, Emilio, intervino Valeria, con la voz notablemente firme a pesar de que su corazón galopaba. Yo ya conocía al señor Torres. ¿Nos habíamos cruzado antes? Diego se levantó, apoyando las palmas de las manos firmemente sobre la mesa. Valeria fue mi esposa, reveló. El ambiente se congeló. Emilio la miró, la boca abierta por la incredulidad. Sinceramente no tenía ni idea. ¿Su apellido? Después del divorcio, volví a mi apellido de soltera, explicó Valeria, manteniendo la mirada fija en Diego. Todos fuera, murmuró Diego en voz baja, una orden que heló la sangre. Al no obtener respuesta inmediata, elevó el tono con una intensidad que resonó en la sala. En ese momento, los ejecutivos se levantaron apresuradamente, recogiendo sus tabletas y documentos antes de salir a toda prisa. Emilio dudó en el umbral, lanzó una mirada arrepentida a Valeria y cerró la puerta. Durante un largo momento, Diego y Valeria se miraron. 8 largos años resumidos en ese silencio tenso. Finalmente, Diego habló. Su tono extrañamente suave, pero cargado de veneno. Después de 8 años de silencio, ¿te atreves a entrar en mi empresa con intenciones engañosas? No mentí sobre nada, respondió Valeria. Emilio me contactó después de revisar mi portafolio. No fue hasta después de nuestra primera reunión que me di cuenta de que él era parte de tu equipo. ¿Acaso creíste que te lo iba a decir en ese momento? ¿Me habrías contratado si lo hubieras sabido? La risa de Diego fue áspera. Absolutamente no. Ahí tienes tu respuesta, sentenció Valeria. Colocó su portafolio sobre la mesa. Además, mi trabajo habla por mí. La campaña de Jensen generó un crecimiento del 22% en su cuota de mercado. No me importa si resucitaste a los muertos, espetó Diego. Desapareciste por 8 largos años, Valeria. Silencio total. Te esfumaste. Después de que me dijiste que me fuera de tu vida, le recordó Valeria, su propia frustración por fin asomando. Tras acusarme de actos que nunca cometería, después de que me desechaste como si no valiera nada, ¿esperabas que me quedara a luchar? Luchar, Diego replicó. Nunca hiciste el esfuerzo de salvar nuestro matrimonio. Valeria soltó una carcajada amarga. Hiciste que la seguridad me sacara de nuestra casa en medio de la noche. Congelaste nuestras cuentas. Tus abogados me entregaron los papeles de divorcio durante el funeral de mis padres. ¿A qué demonios se supone que iba a confrontarte, Diego? Un fugaz atisbo de algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro, pero fue reemplazado rápidamente por la fría máscara que recordaba de su último encuentro. ¿Qué quieres aquí, Valeria? Valeria enderezó los hombros, enfrentándolo. Quiero el puesto. A pesar de lo que puedas creer, no todo en el universo gira en torno a ti, Diego. Justo cuando él iba a responder, un golpe seco en la puerta. Esta se abrió, revelando a Lucía de Recursos Humanos, con una expresión de disculpa. Lo siento por la interrupción, señor Torres. Pero, está bien, Lucía, dijo Valeria, mirando hacia la puerta. ¿Todo bien con Álvaro? Perfectamente, señora, le aseguró Lucía. Solo tenía curiosidad por saber cuánto tiempo más estaría. Ya salgo, le aseguró Valeria. Cuando Lucía cerró la puerta, Valeria se giró y vio que Diego la miraba con una expresión peculiar, entre el desconcierto y la fijeza. Álvaro, repitió. ¿Tienes un hijo? Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, tengo un hijo. ¿Qué edad tiene? La mandíbula de Diego se tensó. 7. ¿Y cuándo te casaste de nuevo? No me casé. Su mirada se agudizó. 7 años. Eso implicaría... El color se drenó de su rostro. ¿Es mío? La puerta se abrió de nuevo antes de que Valeria pudiera responder. Y esta vez fue el propio Álvaro quien asomó la cabeza. «Mamá, ¿puedo tomarme otro zumo?
Lucía me dijo que tenía que preguntarte. Valeria forzó una sonrisa. Claro, cariño, uno más está bien. Pero Álvaro no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en Diego. Frunció el ceño, concentrado. ¿Usted es el señor Torres? Diego parecía estar en trance. Miró al niño, que era un reflejo exacto de sus propios ojos azules penetrantes. Sí, lo soy. Álvaro entró en la sala resueltamente, extendiendo la mano como le habían enseñado. Soy Álvaro Hidalgo. Es un placer conocerle. Diego extendió instintivamente la mano, estrechando la pequeña con una gentileza que no le había mostrado a ella. El placer es mío, Álvaro. Álvaro inclinó la cabeza. Usted se parece al hombre de las fotos antiguas de mi madre. ¿Le interesa el espacio? Diego pareció luchar por encontrar las palabras. Sí, por supuesto. Me interesa muchísimo. A mí también, respondió Álvaro, con una sonrisa radiante. Quiero ser astronauta en el futuro. Y con eso, desapareció, dejando tras de sí un silencio que lo decía todo. Diego se enfrentó a Valeria. Su rostro era una tormenta de sentimientos. «Es mi hijo», aunque no fue una pregunta. Valeria respondió. «Sí, me lo has ocultado durante 7 años». 8, corrigió Valeria suavemente. Ya estaba embarazada cuando me marché. La mano de Diego golpeó la mesa con una fuerza que hizo temblar el cristal. «¡No tenías derecho!» «Tenía todo el derecho», replicó Valeria. «Tus intenciones fueron inequívocas. Querías distanciarte de mí. Es mi hijo. Un hijo del que no tenías ni idea hasta hace 5 minutos. Un hijo que ha crecido y ha sido feliz sin tu presencia en su vida», espetó Valeria, con una crueldad calculada. Diego pareció haber recibido un golpe. «¿Sabe él algo de mí?» Valeria negó suavemente con la cabeza. Un gesto sutil, pero con un peso enorme. «Sabe que su padre estaba ausente de su vida. Eso es todo. Eso es todo lo que necesita saber». «¿Eso es todo?» La voz de Diego se elevó. «¿Eso es todo? No soy alguien que abandona a su hijo. Valeria, yo soy su padre, y me lo has negado». ¿Alguna vez lo deseaste? El desafío de Valeria fue directo. Si te hubiera revelado mi embarazo aquella noche, ¿habría cambiado algo? ¿O habrías pensado que estaba tratando de atraparte? Diego abrió los labios para responder, solo para sellarlos de nuevo. El silencio habló por él. «Eso creía yo», murmuró Valeria en voz baja. Tomó su portafolio. «Debo irme». «Espera». La voz de Diego salió inesperadamente áspera. «¿Dónde te alojas?» «El Plaza», respondió Valeria. «Mañana volvemos a Chicago». «¿Chicago?» Diego se acercó a ella. «¿Así que has estado en Chicago todo este tiempo? ¿Tiene importancia?» «Absolutamente. Tiene importancia». Diego se pasó la mano por el pelo, un gesto tan familiar que despertó un dolor sordo en el corazón de Valeria. «No puedes soltar esta revelación y marcharte. Necesitamos tener una conversación». «Estamos teniendo una conversación», corrigió Valeria. «Me refiero a Álvaro, a los arreglos», aclaró Diego. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «¿Qué clase de arreglos?» «Empecemos por las visitas», sugirió Diego. «Él es mi hijo. Tengo derechos». «Derechos que no sabías que tenías hasta hace unos instantes», le recordó Valeria. «Eso no cambia el hecho de que me pertenece», afirmó Diego. «Quiero conocerlo». «¿Qué pasa cuando se aburra?», inquirió Valeria. «Cuando interrumpa el orden meticuloso de tu vida, ¿lo desecharás también?». Una mueca de angustia cruzó el rostro de Diego. «¿De verdad piensas eso de mí? ¿Que abandonaría a mi propio hijo? Tú me abandonaste a mí, tu esposa». «Eso fue diferente», murmuró Diego, con un dolor palpable. «Me traicionaste». «Yo nunca te traicioné», insistió Valeria, la voz ligeramente temblorosa. «En absoluto. Pero tu determinación a verme como la peor persona fue tan fuerte que te negaste a escucharme». Por un instante, Diego pareció vacilar. Sacudió la cabeza, tratando de disipar la confusión.
Cena conmigo esta noche. Es fundamental que discutamos esto a fondo. No creo que sea una buena idea. Por favor, Valeria. Había una cualidad desconocida en su voz que la hizo detenerse. Un toque de fragilidad. Solo una cena. Por el bien de Álvaro. Valeria hizo una pausa, su incertidumbre evidente, antes de asentir a regañadientes. De acuerdo. Cena. Pero Álvaro no estará. Y no te llamaré su padre hasta que tenga claridad sobre tus intenciones. Diego inclinó la cabeza con rigidez. Me parece razonable. A las 8 en el Daniels. Enviaré un coche. Puedo ir por mi cuenta, dijo Valeria, dirigiéndose a la puerta. ¡Valeria!, la llamó Diego. Ella dudó, sin girarse. Parece un chico extraordinario. Valeria permitió que una leve sonrisa asomara a sus labios. Lo es. Es lo más increíble que ha llegado a mi vida. Abrió suavemente la puerta y salió. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Diego clavada en su espalda. La primera etapa de su estrategia había sido ejecutada con éxito. Esta noche marcaría el comienzo de la segunda. Después de 8 años de planificación meticulosa, de resurgir de las cenizas, de curar las profundas cicatrices de la traición, por fin estaba a punto de reclamar todo lo que ese hombre le había robado. Lo que Diego ignoraba, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que la cena de esta noche no se trataba solo de Álvaro. Se trataba de los documentos guardados en la caja fuerte de su hotel. Archivos que podrían conducir a la caída de Thorn Industries, dejándolo en la ruina total. Archivos con un valor incalculable, o al menos, dignos de tal castigo. Momento de interacción. ¿Crees que Valeria usará los archivos para hundir a Dexter? ¿O la aparición de Álvaro cambiará su objetivo final? Vota y comenta ahora tu predicción. Y no olvides compartir esta historia de venganza épica. El arma secreta de Valeria. Valeria se paró frente al espejo en su suite del Hotel Plaza, ajustando cuidadosamente el tejido de su vestido negro, sin adornos pero sofisticado, con un toque de audacia calculado. Un atuendo diseñado para la confrontación. «Te ves hermosa, mamá», dijo Álvaro desde su lugar, sentado con las piernas cruzadas en la cama y la enciclopedia espacial abierta ante él. Valeria sonrió al reflejo de su hijo. «Gracias, cariño. ¿Cenas con el señor Thorn?», preguntó Álvaro, su mirada regresando a las páginas. «¿El caballero de hoy?». La mano de Valeria se detuvo. «Absolutamente. ¿Cómo supiste eso?». Álvaro simplemente se encogió de hombros. «Escuché tu conversación con la tía Meredith por teléfono. Mencionaste su nombre». Valeria juró ser más discreta en sus conversaciones. Álvaro siempre había sido perspicaz, pero últimamente no se le escapaba un solo detalle. «El señor Thorn y yo tenemos que hablar de algunos asuntos pendientes», explicó. «¿Es el de tus fotos antiguas? ¿Las que están guardadas en la caja debajo de tu cama?». Valeria se giró para enfrentar a su hijo. «¿Has estado mirando mis cosas, Álvaro?». Álvaro mostró un atisbo de vergüenza. «El mes pasado, estaba buscando mi regalo de cumpleaños y me encontré la caja. ¿Podría ser mi padre?». La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Valeria siempre había sabido que este momento llegaría, pero no así. No ahora. «¿Por qué preguntas eso?». Desvió la atención, sentándose en el borde de la cama. Álvaro respondió con una sencillez desarmadora. «Tiene mis ojos. Cuando me miró hoy, tenía una expresión de asombro genuino, como si hubiera visto un fantasma. La mente aguda del niño siempre había sido tanto un regalo como un obstáculo». Valeria dejó escapar un suspiro cansado. «Esto es muy complicado, Álvaro. Parece que siempre dices eso cuando no quieres responder una pregunta», replicó él. Valeria se encontró riendo a pesar de sí misma. «Eres muy listo, ¿verdad?». «Eso también dice el director Walters», asintió Álvaro con solemnidad. Valeria le acarició el pelo. «El señor Thorn y yo nos conocimos hace muchos años,
antes de que tú llegaras al mundo. Nos casamos. Biológicamente sí. Él es tu padre. La tensión en el pecho de Valeria se hizo más fuerte. Esto no era como debía ser. ¿Por qué no me lo dijiste? Valeria luchó por encontrar la expresión perfecta. A veces, hasta los adultos se equivocan. A veces, su dolor los hiere tan profundamente que no pueden estar cerca el uno del otro. ¿Te hizo daño? La voz de Álvaro era tranquila, pero intensa. La mente de Valeria volvió a aquella noche de tormenta hace 8 años. Las acusaciones crueles, la ira fría en los ojos de Diego, y los guardias de seguridad escoltándola fuera de su propia casa, dejándola solo con la ropa puesta y su bolso. Recordó las noches durmiendo en su coche, paralizada por el shock y la angustia. Sí, murmuró con suavidad. Me hizo mucho daño. Entonces no me cae bien, sentenció Álvaro, cerrando su libro con un golpe. No es tan simple, Álvaro. El señor Thorne no sabía de tu existencia hasta hoy. Cuando me hizo daño, yo decidí marcharme. Nunca le dije que esperaba un hijo. ¿Y por qué? Una pregunta simple con una respuesta infinitamente compleja. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la mezcla de orgullo, dolor y miedo que había guiado su decisión? ¿Cómo revelarle la corrupción que luego descubriría incrustada en Thorne Industries, que Diego o bien orquestó o ignoró voluntariamente? Tenía miedo, admitió Valeria, en parte con la verdad. Miedo de que no estuviera a la altura de ser tu padre. ¿Es por eso que vinimos aquí? ¿Para que él me conozca? En parte, sí, pero también por mi trabajo. Y hay algunas cuentas que debo saldar con el señor Thorne, cuentas de nuestro pasado. Un golpe repentino en la puerta rompió el momento. Debe ser Lucía, comentó Valeria, agradecida por el desvío. Ella había orquestado que Lucía, de Recursos Humanos, cuidara a Álvaro esta noche. Un movimiento calculado. Mientras Lucía pensaba que estaba vigilando a Álvaro, un programa en la computadora de Valeria estaba duplicando silenciosamente los archivos de la unidad USB que Lucía, sin saberlo, había traído consigo. Valeria abrió la puerta, revelando a Lucía con una sonrisa radiante. «Hola, señora Hidalgo. Hola, Álvaro. Traje una selección de películas y videojuegos». Levantó una bolsa. «Perfecto», dijo Valeria. «Aprecio mucho que haya venido con tan poca antelación». «No es problema. El señor Rojas me lo pidió personalmente. Parece que lamenta el momento incómodo de esta mañana». Valeria le aseguró que no era su culpa. Miró a Álvaro. «Pórtate bien con Lucía, ¿de acuerdo? No tardaré mucho». «¿Puedo quedarme despierto hasta que vuelvas?», preguntó Álvaro. «Esta noche no, campeón. Es mucho más tarde de tu hora habitual. Mañana seguiremos hablando, te lo prometo». Ella besó suavemente la coronilla de su cabeza y salió por la puerta, murmurando un afectuoso «Te quiero», antes de tomar su bolso. Al cerrar la puerta, vio a Lucía instalando su computadora portátil en el escritorio, justo al lado de la de Valeria, tal como estaba planeado. El restaurante estaba a solo unas cuadras del plaza. Valeria, deliberadamente, entró 10 minutos tarde, un sutil cambio de dinámica que obligó a Diego a esperar esta vez. El maître la condujo a un comedor íntimo y apartado en la parte trasera, donde Diego la esperaba. Él llevaba un traje gris oscuro que se ajustaba a la perfección. Por un instante fugaz, Valeria se encontró recordando su primera cita, la forma en que su corazón se había acelerado con solo verlo. «Estás preciosa», dijo él. La calidez genuina en su voz la tomó por sorpresa. «Gracias», respondió ella, sentándose en la silla que un camarero le acercó. «¡Vino!», Diego señaló una botella de Chateau Margaux. «Lo recordaste», dijo Valeria, sorprendida. Había sido su favorito durante su matrimonio. «Recuerdo cada detalle sobre ti, Valeria»,
murmuró Diego mientras el camarero servía 2 copas. A pesar de lo que asumas. El camarero se retiró discretamente, dejándolos solos en la hermosa habitación. ¿Dónde está Álvaro esta noche?, preguntó Diego, saboreando el vino. En el hotel. Con una niñera. Es Lucía, de Recursos Humanos. Las cejas de Diego se arquearon. ¿Confías en una empleada mía para cuidar de nuestro hijo, pero no confías en mí? Conozco a Lucía desde hace 12 horas, lo que es exactamente 12 horas más de lo que tú conoces a Álvaro. Diego dejó su copa con cuidado. Fue mi decisión, ¿verdad? La tomé después de que me desechaste como si no valiera nada, alimentado por mentiras. No eran mentiras, Valeria. La voz de Diego se endureció. Revisé los correos electrónicos. Vi las transferencias de nuestras cuentas a la tuya personal. $500,000 drenados durante 6 meses. Y luego, las comunicaciones con Pablo sobre el encuentro en Buenos Aires, una vez que hubieras resuelto tus asuntos. Valeria soltó una risa áspera y llena de dolor contenido. ¿Alguna vez se te ocurrió preguntar? ¿Me diste la oportunidad de explicar mi versión? ¿Qué había que explicar? Mi esposa me estaba robando y planeando fugarse con mi mejor amigo. ¡Tu amigo!, enfatizó Valeria. Apenas conocía a Pablo Jiménez. Él era tu confidente del internado, tu compañero de pesca. En todo nuestro matrimonio, quizás tuve 10 conversaciones con él. Los correos eran fraudulentos. Si me hubieras dado solo 5 minutos para exponer mi caso, podría haberlo demostrado claramente. Diego la miró fijamente. ¿Qué motivaría a alguien a falsificar correos entre tú y Pablo? Deshacerse de mí, crear una cuña entre nosotros. Y funcionó de maravilla, ¿no es así? Estuviste tan desesperado por asumir lo peor de mí. Un atisbo de duda pasó por la expresión de Diego. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no te defendiste? ¿Qué hizo que alguien desapareciera durante 8 años? Valeria bebió su vino, sopesando sus palabras con precisión. Cuando la persona que más amas en el mundo te desecha sin dudarlo, te cambia. Mi corazón se hizo pedazos. Estaba embarazada e inesperadamente arruinada. Enfrentarme a ti y a tu ejército de abogados no era exactamente mi prioridad. «Estabas embarazada», repitió Diego con la voz vacía. «Y nunca me lo dijiste. ¿Habría hecho alguna diferencia? ¿O habrías pensado que estaba tratando de atraparte, de que el bebé no era tuyo?» Diego se estremeció. «Yo nunca haría eso». «¿No lo harías?», insistió Valeria. «Pensaste que yo era capaz de robar y traicionar sin pruebas concretas. ¿Por qué no añadir la trampa de bebés a la lista?» Justo cuando Diego iba a responder, el camarero reapareció con los aperitivos, proporcionando una pausa tensa y necesaria. Momento de interacción. El silencio de Diego cuando Valeria le preguntó si le habría creído es una confesión. ¿Crees que él merece saber todo sobre Álvaro o Valeria tiene derecho a usar ese secreto como escudo? Deja tu opinión en los comentarios. Tujet voy. Toi rat vui, vibantik dien bien kwak doi dau kang thang nai. Toi setieptuk ngai sao khoảnh khắc tấm lặng, khi món khai vị được dọn ra. Đảm bảo duy trì sự chi tiết, độ dài và cảm xúc giằng xé giữa Valeria và Diego. La venganza silenciosa. El precio del silencio. Una vez que se encontraron a solas de nuevo, la voz de Diego emergió. Suave y contenida, filtrada por el dolor que ahora ya no podía ocultar. La fachada de hielo se resquebrajaba lentamente, exponiendo una herida abierta. «Álvaro parece extraordinario», murmuró. «Inteligente, equilibrado. Es un niño excepcional». Valeria asintió, incapaz de ocultar el orgullo que teñía su tono. «Está a la cabeza de su clase. Lee literatura de 5º grado. Le fascinan el cosmos y la ciencia. Es un pequeño genio curioso, siempre preguntando el por qué de todo. Como yo», murmuró Diego suavemente, casi para sí mismo.
De niño, soñaba con ser astronauta. Tenía todos los cómics del Capitán Nova, incluso los raros. Valeria asintió. Me lo contaste una vez, después de nuestro viaje al Centro Espacial Kennedy, durante nuestra luna de miel. Una sonrisa fugaz, teñida de melancolía, cruzó el rostro de Diego. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo todo, Diego. El silencio se instaló entre ellos, espeso, cargado de recuerdos y palabras no dichas. Valeria decidió que era el momento de clavar otra estaca en su corazón. Esta noche, finalmente le dije, reveló Valeria. Álvaro había encontrado una colección de fotografías antiguas y me preguntó si era su padre. El tenedor de Diego cayó sobre su plato con un ruido metálico. ¿Qué le dijiste? La verdad. Biológicamente sí, eso es correcto. Biológicamente, repitió Diego, apretando la mandíbula, como si eso fuera todo. En este momento, eso es todo lo que es, señaló Valeria. No has cumplido el papel de padre en ningún sentido significativo, porque no me diste la oportunidad, replicó Diego, la frustración volviendo a su tono. ¿Qué viene ahora?, preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante. Ahora que lo sabes, ¿qué es lo que quieres, Diego? ¿Realmente? Diego se recostó en su silla, su rostro una máscara de inescrutabilidad, mientras sopesaba la pregunta. Quiero conocer a mi hijo. Quiero que él me conozca a mí. Ya me perdí 7 años de su vida. No soporto perderme ni uno más. ¿Qué propones para conseguirlo? Nuestro hogar está en Chicago. Tu vida se desarrolla allí. Quédate en Nueva York, instruyó Diego, con una voz plana y autoritaria, aquella que ella recordaba en las salas de juntas. Te conseguiré un apartamento. Cubriré los costes de la educación de Álvaro. Podemos establecer un acuerdo de custodia. Valeria soltó una carcajada incrédula, una risa que sonó hueca en la elegancia del reservado. ¿De verdad crees que es tan simple? ¿Crees que voy a desmantelar nuestra vida solo porque ahora decides asumir el papel de padre? ¡Es mi hijo!, afirmó Diego, elevando ligeramente la voz. ¡Es mi hijo!, insistió Valeria. Yo lo crié. Yo estuve a su lado cuando estuvo enfermo, le enseñé a leer, besé sus rodillas raspadas y desterré a los monstruos de debajo de su cama. Tú eres simplemente el donante genético. El destello de agonía en la mirada de Diego trajo a Valeria una satisfacción perversa. Bien. Que sienta el dolor, que experimente incluso una pequeña parte de lo que ella había soportado. Tengo derechos, dijo Diego en voz baja, pero con una amenaza implícita. Derechos legales. ¿Me estás amenazando?, preguntó Valeria, su voz peligrosamente suave. Solo expongo un hecho. Si me presionas, iniciaré acciones legales. Con mis recursos, ¿quién crees que ganará? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. Este era el Diego que recordaba de sus últimos momentos juntos. Fríamente calculador, blandiendo su poder como un arma. ¿De verdad someterías a Álvaro a eso? ¿A una batalla por la custodia? No quiero hacerlo, dijo Diego, pero lo haré si es necesario. Valeria dejó su servilleta a un lado. Una idea, ya gestada en su mente, comenzó a tomar forma. Esta era su oportunidad. ¿Y si decido quedarme en Nueva York un tiempo?, sugirió ella. Una fase de prueba. Podríamos dedicar tiempo a que te familiarices con Álvaro y ver cómo se desarrollan las cosas. Podría valer la pena. Diego pareció visiblemente sorprendido por su repentina aquiescencia. ¿Harías eso? Por el bien de Álvaro, remarcó Valeria, observándolo intensamente. Pero solo si aceptas mis condiciones, que serán detalladas y explícitas. Yo no hago caridad. ¿Cuáles son? Primero, cautela. No revelas que eres su padre de inmediato. Construyes una conexión con él, como un amigo de la familia, hasta que ambos nos sintamos cómodos con el siguiente paso. Tienes que ganártelo. Diego asintió a regañadientes. Parece razonable. ¿Qué más? Estoy buscando un trabajo, expresó Valeria.
Uno real. He invertido demasiado en mi carrera para abandonarla ahora. No puedo incorporarme a Thorne Industries. Sería demasiado complicado. No puedo traerte a Thorne Industries, afirmó Diego sin emoción. De acuerdo. Pero tienes contactos valiosos. Lo que pido es 1 o 2 presentaciones. Un verdadero empujón profesional. Algo que demuestre que mi carrera es tan importante como tu compañía. Diego la observó fijamente durante un largo momento, tratando de leer sus intenciones. ¿Y la tercera condición? Valeria mantuvo su enfoque en él. Su tono se volvió inquebrantable, profesional, rozando lo amenazante. Total transparencia financiera en Thorne Industries. Si estoy considerando vincular el futuro de Álvaro a tu legado, debo estar segura de su estabilidad. Quiero acceso a los libros de contabilidad, acceso total a los informes de adquisiciones, sin filtros, sin preguntas. ¡Eso es ridículo!, se burló Diego. Mi empresa es una de las más exitosas del país. No puedo simplemente abrir las cuentas a mi ex esposa. Si es el caso, entonces no tienes nada que esconder, remarcó Valeria, encogiéndose de hombros con aparente indiferencia. Esas son mis condiciones. Si alguna vez quieres ganarte la confianza de tu hijo y de la mujer que lo ha criado sola, tienes que ser honesto, Diego. Totalmente. Diego entrecerró los ojos. Su sospecha era evidente ante la inesperada voluntad de Valeria de cooperar. ¿Por qué esto se siente como la verdadera razón de tu presencia aquí? ¿A qué juego estás jugando ahora, Valeria? Ningún juego, dijo Valeria, con una facilidad practicada. Simplemente salvaguardando el bienestar de mi hijo. ¿Llegamos a un acuerdo entonces? Diego dudó, su mirada aún analítica. Exijo la custodia legal compartida. Finalmente, después de que Álvaro y tú hayan forjado una conexión, dijo Valeria, fingiendo reflexionar sobre el asunto. «Kolei kostebuye». ¿Cuál es la duración del período de prueba? Valeria propuso un plazo específico. 3 meses. Esto debería darnos tiempo suficiente para determinar si este arreglo es viable. Ni un día más. Si en ese tiempo no demuestras ser un padre estable, volvemos a Chicago y luchas por la custodia desde allí. Tu dinero será inútil contra el corazón de un niño herido. Diego asintió con deliberación. Muy bien. 3 meses. Trato hecho. Extendió la mano sobre la mesa. Valeria la estrechó, luchando por mantener una fachada de calma mientras las olas de victoria inundaban su interior. El contacto de sus dedos era familiar, recordándole por un momento al hombre que una vez amó, antes de que la ambición y la paranoia lo transformaran en el extraño que ahora apenas reconocía. Por los nuevos comienzos, declaró Diego, levantando su copa de vino en alto. Por los nuevos comienzos, repitió Valeria, chocando su copa contra la de él, su mente centrada en los finales definitivos que le esperaban a él. El resto de la cena se desarrolló en una extraña coreografía de cortesía, salpicada de recordatorios fugaces de su antigua intimidad. Diego compartió la historia del fallecimiento de su madre, Eleanor Thorne, hace 2 años. Una noticia que golpeó a Valeria con una tristeza genuina, pues Eleanor siempre había sido amable con ella. Valeria, a su vez, relató anécdotas cuidadosamente seleccionadas de los primeros años de vida de Álvaro, observando la mezcla de alegría y profundo dolor que se reflejaba en el rostro de Diego con cada hito que se había perdido. A medida que se servía el postre, Valeria notó que Diego estaba bajando la guardia. Cuando sonrió al escuchar la historia de Álvaro, de 5 años, tratando de construir una nave espacial con cajas de cartón, era una sonrisa auténtica, del tipo que una vez había acelerado su corazón. «De verdad me recuerda a mí a esa edad», comentó Diego, negando con la cabeza con asombro. «Mi madre siempre contaba historias de encontrarme dormido entre libros del espacio y maquetas a medio hacer. Capta tu atención también»,
comentó Valeria. Una vez que empieza algo lo termina, sin importar cuánto tarde. Es su terquedad. La terquedad es un rasgo profundamente arraigado en el linaje Thorne, reconoció Diego. Luego, tras un momento de silencio, volvió a la carga. Quiero que lleve mi apellido. Que sea un Thorne. El calor fugaz se disipó. Eso no es una opción, por ahora, afirmó Valeria con convicción. Es un hidalgo, Diego. Eso ha sido su esencia durante toda su existencia, y seguirá siéndolo, porque tú decidiste mantenerme alejada. No vamos a empezar de nuevo con esto, dijo Valeria, deslizando su plato de postre a un lado. El pasado está atrás. Centrémonos en lo que viene, ¿de acuerdo? Diego exhaló lentamente, luchando visiblemente por controlar su ira. Tienes razón. Me disculpo. Pidió la cuenta. Recuérdame dónde te alojas. El Plaza, ¿correcto? Haré que te envíen un coche. No es necesario, dijo Valeria, poniéndose de pie. La noche es agradable. Daré un paseo. La caminata me vendrá bien para aclarar mis pensamientos. Diego murmuró algo sobre su independencia, dejando a Valeria insegura de si el tono denotaba admiración o crítica. Fuera del restaurante, un silencio incómodo se cernió sobre ellos. Gracias por la cena, dijo Valeria con formalidad. ¿Cuándo podré ver a Álvaro? Diego estaba de pie, con las manos en los bolsillos, un aire inusual de incertidumbre sobre él. Valeria le dio un horario y una ubicación precisos. Mañana lo llevaré a Central Park, junto al tranquilo estanque de barcos. Al mediodía, ven como un amigo, solo eso. Diego asintió. Estaré allí. Hizo una pausa antes de añadir. Para que conste, Valeria, se siente como una eternidad desde la última vez que hablamos así. La simple revelación la tomó completamente desprevenida. Después de 8 años de planear meticulosamente su venganza y de fortificar su corazón contra él, sus sencillas palabras amenazaron con romper su firme resolución. «Buenas noches, Diego», dijo, dándose la vuelta antes de que él pudiera vislumbrar la confusión en su mirada. Mientras caminaba de regreso al hotel, los pensamientos de Valeria bullían con intensidad. Una parte de ella sentía un triunfo total. Todo estaba saliendo como había planeado. Diego ya le estaba dando lo que quería. Tiempo en Nueva York, acceso a su hijo, y pronto, acceso total a Thorne Industries. Los documentos financieros a los que su contacto se había referido pronto estarían al alcance de su mano. Pero otra parte de ella, una que creía muerta, se sintió conmovida por el dolor genuino reflejado en los ojos de Diego cuando lamentaba los años perdidos con su hijo. Él, después de todo, había recordado su vino favorito. ¿Podría haberse equivocado? Había una narrativa más profunda detrás de su separación que ella desconocía. Valeria desestimó las dudas con un decidido movimiento de cabeza. No podía permitirse la ternura ahora, no cuando estaba tan cerca de su objetivo final. Diego Torres la había destrozado una vez. Ella se negaba a darle la oportunidad de volver a hacerlo. En la habitación del hotel, encontró a Lucía leyendo una revista, mientras Álvaro dormía plácidamente en su cama. «¿Cómo estuvo?», murmuró Valeria en voz baja. «Un sueño absoluto», respondió Lucía, recogiendo sus pertenencias. «Extremadamente educado e inteligente. Ha hecho un trabajo excelente con él, señora Hidalgo». «Gracias», dijo Valeria, acompañándola a la puerta. «Gracias por venir esta noche. Lo aprecio mucho. Cuando me necesite, solo avíseme», respondió Lucía con una sonrisa brillante. «Mi portátil está ejecutando esa actualización de software que mencioné, pero debería estar lista por la mañana». «Excelente», remarcó Valeria, luchando por mantener la compostura. «Dulces sueños, Lucía». Una vez que la puerta se cerró con un clic, Valeria corrió a su propio portátil para ver lo que le esperaba.
El programa había funcionado. El USB de Lucía había sido completamente duplicado. Mañana, mientras Diego disfrutaba de un día aparentemente inocente con Álvaro en el parque, Valeria estaría desenterrando meticulosamente los secretos que Pablo Jiménez había ocultado todos estos años. Pablo Jiménez, el mejor amigo de Diego, el hombre que supuestamente había tenido un romance con Valeria, el hombre que desapareció sin dejar rastro 3 días después de que Diego echara a Valeria, el hombre que fue encontrado 2 semanas después en una habitación de hotel en Buenos Aires. Un aparente suicidio, pero Valeria sabía la verdad. Pablo no se había quitado la vida. Él sabía demasiado, justo como ella ahora, y ese conocimiento estaba destinado a poner a Diego Torres de rodillas. Valeria cerró su portátil y caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte brillante de Nueva York. Durante 8 años, la venganza había sido su motor, su razón para levantarse cada día. Ahora que estaba tan cerca, ¿por qué de repente le sabía tan amargo? Lanzó una mirada fugaz a Álvaro, que dormía en paz, ajeno a la tempestad que se gestaba. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Podría su sed de venganza realmente conducirla a la paz que anhelaba? ¿O solo traería más pérdidas, con Álvaro en el centro de ellas? Por primera vez en 8 años, una duda fría y sutil se coló en la mente de Valeria. Momento de interacción final. La duda de Valeria es una señal de que está a punto de perdonar, o solo un pequeño obstáculo antes de la venganza total. Déjanos tu opinión y toca la campanita para no perderte el explosivo encuentro en Central Park.